Reflexionando sobre a qué fonoaudiología llegamos hoy, cuál es la fonoaudiología necesaria, nos encontramos en revisar cuál es la demanda social emergente actual y cuáles las acciones nuevas que la fonoaudiología puede asumir como parte de su identidad y su crecimiento. Lo primero que nos tenemos que plantear es, en vista de que la carrera nuestra en la Universidad Nacional de Córdoba cumple 60 años, es si podemos seguir formando y ejerciendo la profesión igual que hace 60 años. Y por algún punto de análisis proponemos de qué dependería eso. Lo primero es, y bajo una línea de acción, proponemos pensar a la fonoaudiología como una comunidad disciplinar que pertenece a la sociedad del conocimiento, que se inicia en 1960 también. Ese es el primer momento en donde se menciona que la sociedad del conocimiento está disponible como parte del movimiento social en general. Y la fonoaudiología no accede a esa situación. En virtud de ello, se da un incremento de innovación tecnológica en relación a la información y a las comunicaciones, pero también hay una transferencia y una calidad de esas transferencias de información que modifica sustancialmente la sociedad y la vida cotidiana de cada uno de los individuos. Otro emergente singular es que dentro de esta sociedad de conocimiento, recientemente vemos que los hechos y los registros son sensibles a modificaciones tecnológicas. Podemos ver una foto de manera de registro real cuando en realidad es creada por la inteligencia artificial. Esto pone en jaque cualquier estructuración de la realidad ligada a lo sensorial o representacional, porque ya se ha vuelto interpretativa, ya se ha vuelto una reversión o un relato de la misma realidad. Haciendo un paralelismo de la evolución histórica de la sociedad del conocimiento y la fonoaudiología como una comunidad disciplinar incluida en el mismo, podemos reconocer que la fonoaudiología surge de la necesidad de otras disciplinas como la medicina, que al surgir hace que ese concepto identitario de la fonoaudiología esté devenida de una construcción de otros sobre cómo debía ser el fonoaudiólogo, qué misiones debía tener, qué identidad debería generar, qué acciones debía desarrollar. Y en algún punto eso impregnó nuestra construcción de saber y saber hacer. La sociedad del conocimiento tiene un devenir histórico muy fuerte ligado a que en 1980 reaparece el emergente con una fuerte impronta de la masivización de la Internet y el uso de las tecnologías de información y comunicación, y que hacia los 90 esa sociedad cotidiana vuelve cómodo y accesible a las autopistas propias de la información, y que la velocidad en la que se transmite la información de datos se vuelve un cotidiano, se vuelve a pedido gracias a esa construcción. En esa dirección, si miramos la línea histórica de nuestra carrera, entendemos que en 1985 se crea la carrera con el título de grado, pero recién se cambia el plan en 1990 y recién volvemos a tener un nuevo plan de estudio en el 2021. Con lo cual, todo este tiempo formamos y estructuramos la construcción de un profesional que tenía que ver con esa mirada. Y en esa mirada se fueron dando avances, como puede ser la organización de un servicio de fonoaudiología, la construcción de una fonoaudiología ligada a los avances tecnológicos, como puede ser un paciente con implante coclear, que no tenía cabida en esos contenidos mínimos pensados en 1990, porque ocurrieron posteriormente. Las misiones y visiones de la fonoaudiología fueron avanzando en una magnitud tal que
es necesario construir un graduado en fonoaudiología que sea responsable de construir su propio conocimiento científico. De hecho, nuestras carreras terminan con un trabajo final en donde el estudiante próximo a llegar al grado dice: yo ya estoy preparado para construir un conocimiento científico dentro de las pautas de las ciencias, que sea propio, con identidad propia y que pueda interpelar a la comunidad científica. Esa construcción del graduado también nos obliga a reactivar una actualización en donde, a nivel universitario, en donde no solamente se incorporen conocimientos, sino se incorporen miradas de cuál es el fonoaudiólogo más versátil, accesible dentro del sistema de salud propio y necesario de Argentina y de Latinoamérica. Ahora bien, tenemos un fonoaudiólogo que recibe una familia, en realidad 2 familias diferentes, con 2 niños en el mismo espacio. A la mañana trabaja en salud pública y a la tarde en salud privada. Evalúa a esos niños de manera similar, en forma colaborativa con otros profesionales propios de ambos espacios, genera una intervención precisa. Ahora bien, las actuaciones posteriores a esa intervención no se dan de la misma manera. Es decir, el niño que nació en la salud pública, con la misma prestación que el niño que nació en la salud privada, no evolucionan en forma simétrica o similar, debido a que en realidad el fonoaudiólogo sabe qué hacer y sobre eso actúa. Ahora bien, no puede precisar cuáles son las divergencias de esas 2 maneras de responder a la misma intervención, incluso contando con el mismo diagnóstico. Ahora vamos a utilizar el cine como una posibilidad de interpelación de qué implica formarse y qué implica construirse universitariamente en formación y qué implica solamente saber qué hacer y accionar. Entonces tenemos esta película que nos ofrece la siguiente situación. Tenemos un médico de guardia que recibe 2 pacientes en la guardia. Uno es un policía y otro es un ladrón que se han enfrentado en un tiroteo y ambos están mal. Él requiere de resolver la situación de ambos y pide 2 quirófanos. En el caso del policía está acompañado por su familia y por casi todo el destacamento policial inmediatamente en la puerta posterior a la guardia. El médico ahí se enfrenta a un conflicto, solo hay un quirófano. Entonces ahí comienza el dilema que el médico va a tener. Básicamente se establece que hay una necesidad que genera un conflicto en base a los recursos, a la situación de salud y demás, que le genera un dilema al profesional. Esto podría ser una ejecución técnica del qué hacer. La diferencia en la que estamos construyendo un profesional graduado a nivel universitario es que el saber hacer o qué hacer tiene que ver con muchos más elementos que no están solo en juego lo técnico específico. Entonces entendemos que si solo accionamos sobre la necesidad y sabemos qué hacer, llevamos a una acción lineal, directa, que es una acción técnica disciplinar, mientras que desestimamos elementos que están dentro del proceso de construcción y que para nosotros son tan importantes como el saber específico disciplinar, como son que el profesional puede interpretar e interpelarse con el conflicto, generando un dilema de qué decisión tomar. Para eso requiere un distanciamiento cognitivo entre la necesidad, el conflicto y el dilema,
para poder tomar una decisión precisa, que esa decisión no es una sola, sino de que en realidad es parte de un árbol de decisiones que el profesional aprueba, comprueba, releva para finalmente tomar la precisa, que tiene que cuidarse de la cuestión de los sesgos, es decir, de una decisión que no contempla toda la información disponible para ser tomada como tal, y que también debe tener en cuenta todas las ayudas tecnológicas e incluso las resoluciones que puede dar la inteligencia artificial para llevarla adelante. Eso recién ahí se transforma en una acción profesional disciplinar. La fonoaudiología tiene mucho camino al respecto, porque en esta construcción disciplinar se ha enfocado mucho en saber qué hacer. Ahora, ¿quién es el que lo hace? ¿Qué devenir histórico, etnográfico, biográfico tiene el profesional que ejecuta esa acción? ¿Por qué es favorecedor de algunas decisiones versus de otras? ¿Cómo se lleva con los conflictos? ¿Cómo se lleva con los dilemas? ¿Qué tipo de sesgos puede operar y qué tipos de sesgos puede omitir? Toda esa construcción es la que pone en tensión una universidad formando un graduado.